Bienvenidos a este video, en el cual les voy a hablar acerca del sumario administrativo y sus etapas, partiendo del concepto. ¿Qué es el sumario administrativo? Es el procedimiento administrativo, el cual tiene por objeto comprobar la existencia de faltas graves cometidas por el funcionario público, en el cual se va a esclarecer la verdad de hechos acontecidos y la individualización del responsable. Además, se va a proponer una sanción en el caso de ser necesario mediante la resolución de un acto administrativo. Este procedimiento cuenta con dos etapas, la etapa de instrucción y la etapa de resolución. La etapa de instrucción consiste en recabar los hechos fundamentales e inicia mediante un acto de simple administración. La etapa de resolución determinará o no la responsabilidad del funcionario infractor. A continuación les voy a hablar más acerca de la etapa de instrucción, partiendo de la destitución, la que consiste en el cometimiento de faltas graves por el funcionario público previo a la resolución de la autoridad nominadora en un sumario administrativo. Según lo establecido en el reglamento de la LOCEP, en el artículo 91, menciona las acciones previas, la que consiste en que la unidad administrativa de talento humano, en el término de 3 días, emitirá un informe a la autoridad nominadora, quien iniciará el sumario administrativo. En la etapa de instrucción, es la unidad administrativa de talento humano a quien le pertenece comprobar la responsabilidad del infractor. Teniendo en cuenta que empieza mediante un acto de simple administración, les voy a mencionar 3 requisitos del mismo. El primero es el inculpado, en la que se debe identificar al inculpado de la responsabilidad, el objeto y bienes que vinculan al mismo. En segundo lugar están los hechos, la relación de los hechos que motiven el procedimiento. La conducta debe encasillar con la infracción y la posible sanción. Y por último, los informes, que son los documentos conducentes a motivar los hechos. El inicio del sumario administrativo. Recibido el informe, la autoridad nominadora autorizará mediante providencia el inicio del sumario administrativo a la unidad administrativa de talento humano en el término de 5 días. El secretario ad hoc tendrá el término de 1 día para notificar, teniendo en cuenta las medidas cautelares. Estas van a estar presentes antes y durante el procedimiento. El sumariado tiene 3 días para contestar y se abrirá causa prueba en el término de 7 días. Finalmente tenemos la audiencia oral, en la que se presentarán pruebas. Además existirá una resolución y sentencia. La contestación de descargos del inculpado opera en el término de 3 días, en el cual no se presentan pruebas, pero sí se solicita documentos y actuaciones por orden de la autoridad que serán sustanciadas en el procedimiento. De igual manera es importante verificar los elementos que afecten la transparencia del procedimiento. En este caso son 3. Como primer punto, determinar si la autoridad es competente. Como segundo punto, se opera la prescripción, es decir, hasta 90 días desde que la autoridad tuvo conocimiento de los hechos. Y como último punto, verificar los vicios que afecten la validez del procedimiento. Eximentes de responsabilidad. No se verifica el cumplimiento de una infracción en los siguientes casos. En caso fortuito o fuerza mayor, en el cumplimiento de un deber objetivo, el ser un incapaz absoluto y por orden obligatoria de un jerárquico superior. En estos casos se exime la responsabilidad del funcionario público. La etapa de prueba opera en un término de 7 días, hasta el cierre de la prueba, en el que se establecerá una etapa probatoria. Se generarán hechos constatados por los servidores públicos mediante informe, no de manera oral, al igual que se constatarán hechos probados en sentencia condenatoria. El informe concluyente. Es el delegado quien remitirá el informe de práctica de pruebas y el informe en el que recomienda o no la sanción del funcionario público. Es la máxima autoridad quien lo determina mediante resolución del acto administrativo. En el caso de que se haya ratificado la culpabilidad, el funcionario público será destituido. Pero en el caso de que no se haya encontrado culpabilidad,
se archivará el sumario administrativo. Es importante recordar que estos casos son impugnables en la sede contenciosa administrativa. El dictamen. Existen 3 clases de dictámenes. El dictamen sancionador es aquel que debe cumplir ciertos elementos: determinar la infracción, identificar al inculpado, basarse en elementos fundamentados y determinar una posible sanción para el infractor. En cuanto al dictamen sin responsabilidad, es aquel que por falta de elementos ha generado un dictamen sin responsabilidad, en la que la máxima autoridad deberá emitir una resolución por principio de imparcialidad e independencia. Y por último punto tenemos el dictamen de modificación, en el que se modifican hechos investigados por actos que aparecieron, pero sirven para generar un nuevo sumario administrativo en el cual se va a notificar al inculpado mediante un dictamen. Finalmente tenemos la etapa de resolución, en la que se determinará o no el grado de responsabilidad del funcionario infractor, el cual se realiza mediante un acto administrativo sancionador. Según lo establecido en el COA, el acto administrativo debe cumplir con los siguientes presupuestos: competencia, objeto, voluntad, procedimiento y motivación para que el mismo tenga validez. Al igual que el acto sancionador, debe establecer lo siguiente. En primer lugar, el reconocimiento de la persona responsable, la singularización de la infracción, la valoración de la prueba y por último la sanción que se le va a imponer o la declaración en la que se determina la responsabilidad o falta de responsabilidad del funcionario. Muchas gracias.